Buenas noches, o tardes, o días, dependiendo de a qué hora esté usted escuchando o viendo este video. La tercera parte, sí, de la serie sobre enfoque a la enseñanza bíblica, donde estamos estudiando en este momento el pasaje de 2 de Timoteo 3:16 y 17. Lo vuelvo a leer, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, ya vimos el contexto de la carta de Timoteo de una forma simple. La última carta de Pablo al querido Timoteo, el cual creció, sirvió junto al apóstol Pablo por muchos años, y esta es su última carta cuando Pablo está pronto a morir. ¿Sí? Él, sabiendo que está pronto a morir, le deja esta carta donde le da varios consejos importantes, y entre esos está el siguiente. Esta es una verdad que Pablo quiere dejar en la mente de Timoteo, y está asociada a cómo él va a ver su servicio, su ministerio. ¿Ya? Entonces, vimos ya que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿cierto? No solo el Nuevo Testamento, no solo el Antiguo Testamento, no solo los libros favoritos, toda la escritura es inspirada por Dios, y por lo tanto deberíamos estudiar toda la escritura. Es inspirada por Dios, es decir, viene del corazón de Dios. Dios quiso dejarnos un libro donde quiso dejarnos sus palabras para que nosotros, a través de la lectura de un libro, pudiéramos saber lo que estaba en su corazón, lo que él deseaba. Él guió a estos hombres a escribir un libro, y debemos estudiar estos libros tal como Dios nos los dio, ¿sí? Como libros. Debemos buscar lo que Dios quiso decirnos a través de estos autores. La escritura es útil para enseñar. Todos necesitamos ser enseñados para poder llegar a ser maduros, hombres perfectos, hombres completos en el Señor. Necesitamos ser convencidos por la palabra de lo que está mal en nosotros. Necesitamos ser reprendidos por la palabra, porque ella es útil para hacer esto, para mostrarnos lo que está mal en nuestras vidas, pero también para mostrarnos lo que se debe hacer, lo que es correcto. Eso es corregir, ¿cierto? Mostrar el camino correcto. ¿Quién necesita ser corregido? Todo el que necesite llegar a ser maduro. Yo quiero madurar más, yo quiero crecer más, yo quiero que esas debilidades que están en mí, que de repente salen a la luz, desaparezcan. Entonces necesito ser corregido, necesito ser redarguido, necesito ser enseñado, necesito ser instruido. ¿Sí? Acá estamos hablando de un enfoque un poco más a largo plazo que la enseñanza, y tiene que ver con empezar a vivir una vida de disciplina en la justicia, ¿cierto? Empezar a vivir de una forma que honra a Dios constantemente, y no solamente en algunas situaciones específicas. Necesitamos ser instruidos en la vida, y todos nosotros lo necesitamos. Necesitamos seguir creciendo en el conocimiento de la Escritura, en el conocimiento de Dios a través de la Escritura. Y ahora llegamos a lo nuevo, ¿sí? ¿Con qué fin? Con el fin. ¿Por qué necesitamos ser enseñados? Para que podamos ser hombres perfectos. La Reina Valera lo dice de esa forma: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La PDT, y acá puse varias versiones para mostrar que es más claro quizá en otras versiones también, es más fácil entenderlo, y es útil tener varias Biblias, ¿cierto? Siempre, sobre todo Biblias buenas. Acá pongo algunos ejemplos. La PDT es una Biblia sencilla, la TLA es una Biblia sencilla, la NBI es una Biblia medianamente sencilla, la Dios ha hablado es una Biblia también sencilla. La PDT dice esto así: para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. Entonces mi pregunta es: ¿yo quiero estar listo? ¿Quiero estar completamente capacitado para toda buena obra? Entonces necesito conocer la Escritura. Necesito ser enseñado en la Escritura, necesito ser corregido por las Escrituras. El NBI lo dice así: a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. La TLA lo dice así: de ese modo los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Completamente preparados. La Dios habla hoy, dice: así el hombre de Dios estará capacitado y perfectamente preparado para hacer toda clase de bien. El cristiano preparado para todo, el cristiano capacitado, perfecto para hacer el bien. Dios quiere que nosotros hagamos el bien. Tito, Pablo le escribe a Tito una carta, ¿cierto?
Y esta carta le dice que Dios redimió un pueblo para sí, para que fuera celoso de buenas obras, un pueblo que deseara hacer el bien. Y yo supongo, doy de hecho, que todo cristiano va a desear hacer el bien por amor al prójimo. Yo quiero hacerle bien a mi prójimo. Mi pregunta es, ¿cómo puedo hacerlo? Bueno, para estar capacitado para hacer toda clase de bien, toda buena obra, todo tipo, no solamente algunos, sino todo tipo de buena obra, necesito conocer las escrituras. Necesito conocer todas las escrituras. Necesito ir creciendo en este conocimiento, ser corregido, enseñado, redarguido, instruido en la justicia. ¿Qué necesitamos para hacer las cosas que Dios quiere? Necesitamos ser tratados por las escrituras. Eso es lo que necesitamos. Y si lo hacemos, entonces nosotros como servidores de Dios estaremos completamente entrenados y preparados para hacer el bien. No se necesita nada más que toda la escritura para que nosotros seamos transformados, para que nosotros seamos capacitados. ¿Cómo soy capacitado yo? Por las escrituras. Y voy a estar capacitado para toda buena obra. No para algunas cosas nomás, sino para toda. La escritura es suficiente, ¿cierto? La escritura es suficiente para que nosotros podamos llegar a ser el hombre de Dios que Dios quiere que yo sea, la mujer de Dios que Dios quiere que usted sea. ¿Queremos llegar a hacer eso? Entonces necesitamos ir a las escrituras con corazones humildes, aprender a estudiarlas, aprender a leerlas, entender lo que dice ahí, tomarlo para nuestras vidas y aplicarlo a nuestras vidas, ¿sí? No quedarnos solamente con un conocimiento muerto, sino que sea un conocimiento que se haga vida en nosotros, ¿sí? Que se lleve a la práctica. La escritura es suficiente, hermanos, para transformarnos. Necesitamos crecer en el conocimiento de las escrituras, necesitamos ser hombres y mujeres que manejemos la palabra, que conozcamos la palabra, y esto es un desafío para todos nosotros, hermanos. Todos nosotros, de diferentes formas, estamos siendo desafiados por Dios a dedicarnos a conocer más a Dios a través de las escrituras. Entonces, si yo deseo madurar, si deseamos madurar, ¿qué necesitamos hacer? Leer las escrituras, leer la Biblia. Necesitamos entender lo que dice y luego aplicar su enseñanza en nuestras vidas y en nuestras creencias. Nuestras creencias tienen que ser transformadas por lo que la escritura dice. ¿Sí? Todos nosotros tenemos una serie de creencias en nuestras mentes, ¿sí? Que han sido formadas por nuestras experiencias, por nuestra vida, por nuestra cultura, por nuestra familia, por lo que sea, pero tenemos un montón de creencias todo el tiempo. ¿Qué es lo que vale más? ¿Qué es lo más importante? ¿A qué tengo que dedicarle tiempo? ¿Qué es desperdiciar el tiempo? ¿Cuándo estoy haciendo las cosas bien? ¿Qué es el éxito? ¿Qué es un error? ¿Qué es fallar? Son creencias que están en nuestras mentes y esas creencias tienen que ser transformadas por lo que la escritura nos dice. La escritura nos dice lo que vale a los ojos de Dios. La escritura nos dice cuál es el éxito, qué es lograr algo, cómo se miden los resultados según la palabra. Se nos muestra cómo puedo honrar a Dios, cómo puedo ayudar a mi hermano, cómo puedo bendecir al mundo. Eso en la Biblia nos lo dice. Nos enseñan las cosas que de verdad valen, nos enseñan las cosas que de verdad no valen, y que Dios nos ayude a que nuestra vida sea transformada por la escritura, ¿sí? Que nosotros podamos leer la Biblia, estudiarla con nuestros hermanos, como lo estamos haciendo ahora, ¿cierto? Entender lo que ella dice y poder aplicarlo a nuestras vidas. Entonces, por ejemplo, lo que estamos leyendo hoy día, lo que estoy compartiendo yo hoy día en estos estudios que he estado compartiendo, ¿cómo lo aplicaríamos a nuestras vidas? El conocimiento que hoy día tenemos de que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos en justicia. ¿Cómo aplicamos eso a nuestras vidas? Pues tomando en serio el estudio de la palabra, la necesidad que tenemos para crecer. Y cuando nosotros nos evaluemos nosotros mismos y digamos, ¿por qué no he crecido? ¿Por qué sigo luchando con lo mismo? ¿Por qué sigo cayendo en lo mismo? Podamos entender que quizás una de las razones es porque no hemos sido claros, dedicados, no hemos dedicado quizás lo que necesitamos, el esfuerzo que deberíamos haber hecho para estudiar más la escritura, o quizás lo hemos hecho y no lo hemos aplicado en nuestras vidas, que también es muy común, ¿cierto?, que pueda pasarnos, porque nosotros vemos la verdad de la palabra y muchas veces es súper desafiante. ¿Amén? ¿Queremos madurar? Sí. Entonces necesitamos leer la Biblia, necesitamos tratar de entender lo que dice, lo que nos quiere enseñar y aplicar esa enseñanza en nuestras vidas. Ahora, queremos que otros también maduren, queremos bendecir a nuestros hermanos, queremos que otros sean edificados, entonces necesitamos enseñar la Biblia. Tenemos que centrar nuestra enseñanza y lo que queremos compartir con otros en lo que la Biblia enseña. Y este es el principal enfoque, hermanos, de este primer estudio, enfoque de la enseñanza bíblica.
Debemos entender y valorar lo importante que es la enseñanza de la Escritura, la enseñanza guiada por la Escritura, enseñar valores que salgan de la Escritura, enseñar creencias que salgan de la Escritura. Es el primer paso, el primer valor después, detrás de un gran sermón, de un buen sermón. La Escritura debe ser la base de ese sermón. El primer paso tiene que estar en nuestro corazón, en nuestra mente. La Escritura debe ser lo enseñado. ¿Queremos que mis hermanos maduren? Necesitamos enseñar la Biblia, necesitamos explicar lo que dice, necesitamos enseñar a aplicar lo aprendido, la enseñanza de la Biblia en la vida y en las creencias de cada una. En otras palabras, necesitamos que las que las escrituras sean guiadas, que las escrituras guíen nuestra enseñanza. Nuestra enseñanza, lo que nosotros compartamos con otros, debe venir de las escrituras. Cuando nosotros prediquemos tenemos que ir a la escritura y ver lo que ella nos dice en su contexto, ¿sí? El primer paso es entender lo importante que son las escrituras. El segundo paso es empezar a ver cómo extraer de las escrituras la enseñanza para poder aplicarlo a nuestras vidas. Pero lo primero, la base es saber lo importante que son las escrituras. Y orar por eso. Señor, ayúdame a entender la escritura. Señor, ayúdame a ponerla en práctica en mi vida. Señor, ayúdame a enseñarla a otras, a explicarlo a otros y también a enseñar cómo aplicarlo en sus vidas. Por ello, ¿cuándo un sermón sería bueno? Primero, cuando enseña lo que la Biblia enseña de una forma entendible. El sermón tiene que compartir la enseñanza bíblica, que lo que está en la Biblia sea tomado y sea entregado para las personas que están escuchando y que ellos puedan entenderlo y tomarlo en sus vidas y ayudarlos a poder aplicarlo en sus vidas. Un sermón es bueno cuando enseña lo que la Biblia enseña de una forma clara, entendible. ¿Cuándo es más seguro hacerlo? ¿Cómo puedo asegurarme de que estoy enseñando lo que la Biblia dice? Respetando el contexto, que la enseñanza sea contextual, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy leyendo un pasaje de Moisés, ¿cierto? Como base del sermón bíblico, lo normal sería que yo me dedicara a hablar de lo que le pasó a Moisés en ese contexto, de lo que él dijo en ese contexto y no entrar a hablar, por ejemplo, de otros temas que aparecen en el resto de la Biblia. Judas, no sé, Bernabé, aunque en algunos casos se utiliza, ¿cierto?, algunos ejemplos de otros pasajes bíblicos para aclarar lo que dice un pasaje. Si ese es el fin, bien. Pero la idea es que si nosotros tomamos una base bíblica, un versículo bíblico, ¿cierto?, para compartirlo, lo que enseñemos, lo que compartamos, nazca de ese pasaje, de ese contexto, de lo que le está sucediendo a ese personaje bíblico, lo que está diciendo ese personaje bíblico. Es muy importante respetarlo. Si no lo respetamos, puede que al final nos salgamos y empecemos a rellenar los espacios con cosas que nosotros creemos y que no vienen del pasaje que estamos enseñando. Otra cosa, que el mensaje sea convincente, es decir, que muestre la verdad completa y así podamos convencer a las personas, mostrarle a las personas de una forma lógica, racional, lo que la Biblia dice acerca de lo que estamos predicando. Lo normal es que nosotros cojamos un pasaje, ¿cierto?, para compartir. Y de ese pasaje nosotros saquemos todo el resto de la enseñanza que vamos a compartir en el mensaje. Eso es lo normal, es lo habitual y es lo más sano. Cuando nosotros hablamos de que este mensaje sea convincente, es que nosotros enseñemos todo lo que dice ese pasaje, ¿sí? No enseñemos solamente las cosas que a nosotros nos gustan, que nosotros preferimos o a las que nosotros queremos darles énfasis por cualquier motivo, sino que logremos expresar la verdad completa. Dios usa su verdad, su palabra, para corregir y para mostrarnos el error y para instruirnos en justicia. Y por último, por supuesto, que sea entendible. Un mensaje bueno cuando es entendible. Yo tengo que tomar el pasaje, que puede ser súper complicado, y pedirle al Señor que nos ayude a como traducirlo al lenguaje actual, al lenguaje de nuestros hermanos, de las personas con las que estemos hablando. Así, por ejemplo, si hablamos con alguien de otro país que habla en otro lenguaje, vamos a necesitar que haya una persona que sea un traductor, ¿cierto? Pero si son personas que hablan español igual que nosotros, tenemos que
buscar que las palabras que utilicemos sean entendibles por las personas que nos están escuchando, ¿ya? Hay que intentarlo, ¿sí? A veces es difícil, más encima cuando, por ejemplo, compartimos con personas de diferentes países, hay palabras que son muy chilenas y que puede que una persona de Bolivia, de Perú, de Argentina, de Ecuador, de Colombia no las entienda, ¿cierto? Entonces tenemos que tener ese cuidado de que nosotros prediquemos, cuando nosotros compartamos, podamos enseñar de una forma lo más claro posible. Amén. Este es el principal enfoque de este estudio, hermano, de este estudio en 3 partes que he compartido. Entender y valorar lo importante que es la enseñanza de la Escritura. Es necesario enseñar la Escritura, es necesario que nuestra enseñanza sea guiada por la Escritura y es necesario que nuestro estudio personal, nuestro estudio devocional sea guiado por la Escritura. La idea es que nosotros nos aseguremos de predicar la palabra. Así que eso, hermanos, voy a seguir compartiendo otros estudios respecto al mismo tema, pero basándome en otros pasajes o en algunos consejos acerca de cómo asegurarme de que mi mensaje sea bíblico, ¿ya? Que Dios le bendiga, espero que le haya servido. Y para terminar voy a leer un par de versículos de segunda de Timoteo para darnos cuenta que en esta última carta Pablo se enfoca en lo importante que es la enseñanza bíblica. En 2 Timoteo 2.2 Pablo le dice a Timoteo que busque hombres fieles que puedan enseñar a otros. Perdón, hermanos. El 2.15.16 dice que buscarse, que sea diligente para buscarse como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque usa bien la palabra de verdad. El 2 Timoteo 3.14.15 dice: persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Y en el 2 Timoteo 4.1-4 dice así: te encarezco delante de Dios, te encargo ante Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra. Entonces este es el último encargo que le deja Pablo a Timoteo. ¿Y qué le dice? Te encargo delante de Dios que prediques la palabra. Predica la palabra. Que inste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, ¿cierto? Lo de redarguir, muestra lo que está mal. Reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque van a venir tiempos y estamos llegando, ¿cierto? Cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, buscarán maestros que les digan lo que ellos quieren. Y apartarán de la verdad del oído, no querrán escuchar la verdad y se volverán a las fábulas. Una de las principales preocupaciones de Pablo cuando estaba por partir era que la iglesia se alejara de la enseñanza bíblica. Por eso nosotros debemos predicar la palabra, enfocarnos en la palabra, crecer en la palabra. Nótese, en la palabra, no en lo que hemos aprendido de la palabra, sino en la palabra. No en lo que hemos escuchado de otros, sino en la palabra. Es necesario que cada uno de nosotros pueda ir a la Escritura y de ella extraer la verdad que Dios tiene para nosotros. Y eso va a ser de mucha edificación para usted, de mucha edificación para mí, de mucha edificación para cada uno de los que escuchemos las Escrituras, porque las Escrituras son usadas por Dios para transformar vidas. Que Dios les bendiga. Nos vemos pronto, espero, en el Señor.